Este trabajo parte de una investigación reciente que surgió de un interés por las trayectorias profesionales de los historiadores José de Mesa y Teresa Gisbert en la década del 50, y que me llevó a revisar el contexto cultural de la Revolución Boliviana y la existencia de instituciones, de programas intelectuales y de prácticas oficiales que estuvieron dedicados a la definición de un patrimonio cultural ligado a la recuperación de lo autóctono. El rol de la Alcaldía Municipal de La Paz en este periodo resultó central para delinear estas iniciativas oficiales y para reunir a un conjunto de especialistas en áreas de relevancia como la arqueología y la historia del arte. En línea con la temática de esta sesión, sobre las recuperaciones del pasado y las puestas en escena de determinados repertorios culturales que concentran un sentido y despiertan una atracción en particular, quiero enfocarme en algunos proyectos que tuvieron lugar durante 1953 y 1956, periodo que corresponde a la gestión de Juan Luis Gutiérrez Granier como alcalde de La Paz, y al desarrollo de acciones que fueron profundizadas en la siguiente década con otras gestiones municipales y presidenciales. Los trabajos críticos que han recuperado el proyecto político-cultural del movimiento nacionalista revolucionario pusieron el foco en el discurso del mestizaje, en tanto imaginario de nación, orientado a construir el sentido de una sociedad uniforme, en paralelo al despliegue de prácticas civilizatorias sobre la población indígena. El fomento de la cultura popular desde la esfera estatal impulsó, en palabras de Silvia Rivera, una pedagogía nacional colonial que recurrió al despliegue de símbolos relacionados con las culturas autóctonas en actos oficiales, publicaciones y entidades específicas, y al diseño de una historiografía que ubicaba el pasado prehispánico como fuente de la nacionalidad. Estas prácticas vinculadas al pasado, como han señalado otros estudios, comenzaron a circular en Bolivia desde las primeras décadas del siglo XX, en paralelo a la legitimación de la ciudad de La Paz como un nuevo centro político y a la integración subordinada de las comunidades indígenas durante el proceso de construcción de una singularidad boliviana. La intención de definir ciertos rasgos culturales, como anunciaba Gutiérrez Granier en su primer discurso como funcionario, fue una preocupación que acompañó distintas iniciativas, puestas en marcha de forma acelerada y sostenida. Junto con él, el escritor Jacobo Lieberman lideró en este periodo la Dirección de Cultura, inaugurada en el año 53, y condujo los proyectos editoriales que actuaron como núcleos de difusión del ideario menerrista en el fuero municipal, la revista Cana y la colección Biblioteca Paceña. Me voy a detener en dos casos en particular. La exposición de artesanía popular Indomestiza del año 55 y un libro, El Holguín del matrimonio Mesa-Gisbert del año 56. El punto de conexión más interesante entre estos dos proyectos lo encuentro en la relación que cada uno de ellos estableció con otras áreas, cercanas o no a las artes y a la cultura en general, y en la postulación de determinados modelos donde situar lo autóctono a partir de una recuperación regulada del patrimonio cultural. La exposición realizada entre agosto y septiembre del año 55, en homenaje de las fiestas Julias y del segundo aniversario de la Reforma Agraria, concentra muchos de los intereses que persiguió el gobierno, cito a Granier, de auscultar las entrañas del pasado y revalorizar el presente. Por un lado, la exhibición reunió un acervo que conformaría de forma permanente las salas del Museo de la Cultura Boliviana, un proyecto institucional central para la comuna que partía como hito de la expropiación del edificio histórico conocido como Casa de los Condes de Arana y también de las piezas prehispánicas del autodenominado Museo Buch, reunidas por el coleccionista alemán Fritz Buch. Otro interés inmediato se asociaba con la muestra del 55 y la futura creación del museo, el de proteger a las manufacturas familiares por su valor económico y potenciar su entrada en un mercado internacional a través del turismo. En ese sentido, no podemos pasar por alto ciertas normativas que comenzaban a caer por aquellos años sobre la Feria de Alacitas, orientadas a preservar el arte nacional y a censurar el espíritu comercial que estaba tomando la feria, a partir de la inclusión, cito, de juguetes de fabricación a máquina sin mérito estético.
Para ello se invitaba a los artesanos a participar con creaciones inspiradas en motivos nativos y se instrumentaban ciertos estímulos como premios, que consistían en la entrega de herramientas de trabajo. De este modo, la exposición de artesanía indomestiza le otorgaba un lugar destacado a la producción contemporánea en los límites de una tradición que se remontaba al legado prehispánico. Los responsables del texto del catálogo, José de Mesa y Teresa Gisbert, dilucidan esta perspectiva curatorial orientada a la recuperación de objetos útiles, objetos populares, que, como un patrimonio común asociado al manejo de diferentes técnicas, trazaban una continuidad histórica desde los artífices de Tiahuanaco y los gremios coloniales hasta, cito, los grupos o muy dispersos de nuestros indígenas y mestizos. Esta mirada que valoriza la artesanía popular dentro de la trama social, pero idealiza al mismo tiempo sus alteraciones históricas asumiendo la síntesis del mestizaje y elude las posiciones subalternas en torno a su producción, toma un tono particular con la inclusión dentro de la muestra de 11 personas consignadas en el catálogo, al igual que el resto de los objetos. Al momento no conocemos más detalles sobre las condiciones efectivas en las que estos sujetos anónimos participaron, y tampoco sobre los acuerdos que acompañaron esta decisión. Sin embargo, la integración indígena a modo de exhibición de larga data en la ciudad de La Paz, y asociada también a la música y a los bailes en el espacio público, consolida un designio de folclorización que en este caso también se relaciona con el desarrollo de los estudios antropológicos y su registro fotográfico. Esto es, la imagen de una indianidad inmutable circunscrita al ámbito rural. De este modo, la artesanía boliviana, como una etiqueta integradora, excedía el mundo de los objetos para penetrar en el trazado de una tradición codificada que contenía la sectorización social en el marco de las instituciones oficiales de la cultura. Las palabras de Gutiérrez Granier, con motivo de la inauguración de la muestra, resultan sugerentes en ese sentido. Cito: si bien en sus manifestaciones prima el carácter indígena, quienes la realizan ya no son indios, sino mestizos. El gobierno del MNR sabe que fecundar la industria familiar boliviana es robustecer la economía del hijo del pueblo, y que no se podrá lograr este resultado si no es concediendo a quienes la practican todo el apoyo que requieren, hasta lograr que su importancia sea reconocida por propios y extraños. Fin de cita. Voy a volver brevemente sobre la muestra del 55 en el cierre de esta ponencia, pero antes quisiera avanzar sobre otro proyecto muy importante para la alcaldía y también para la historia del arte en Sudamérica. Me refiero al libro Holguín y la pintura altoperuana del virreinato, cuyos autores, nuevamente Mesa y Gisbert, publicaron en el año 56, continuando investigaciones que ambos venían realizando desde hace unos años atrás durante su formación en España. Este libro se incluyó dentro de la colección Biblioteca Paceña, conformada por escritos muy importantes para los fundamentos teóricos de la Revolución Nacional y por otros dedicados al estudio del patrimonio arqueológico y artístico. Hay dos lecturas que podríamos privilegiar sobre el Holguín. Una relacionada con su importancia en la definición del arte del Alto Perú como un objeto de estudio, y otra más cercana a la relevancia que el propio artista, nacido en Cochabamba a mediados del siglo XVII, adquiría en este nuevo contexto cultural. Precisamente su recuperación, iniciada en la década del 40 en el seno de la Pinacoteca reunida por Cecilio Guzmán de Rojas, retomó su impulso con la inauguración de la sala de exposiciones Melchor Pérez Holguín en el año 56, cuya organización surgió de un interés del municipio y del Ministerio de Educación. A su vez, en el año 54, el ICB produjo un corto documental dedicado al artista con la dirección de Waldo Cherruto, estrenado y premiado en el marco de un festival organizado por la alcaldía y considerado en aquel entonces la primera película de arte que se hace en Sudamérica. En este nuevo acercamiento al pasado colonial, superador de la leyenda negra como marco de referencia y orientado a una puesta en valor de su patrimonio cultural por parte de historiadores y organismos públicos,
el barroco andino ocupó un lugar inequívoco como lema de la nacionalidad. El mestizaje en general, y el arte mestizo en particular, fueron conceptos que pudieron personificarse en Holguín. Y en este punto los Mesa tuvieron un papel clave en individualizar su legado como el artífice culto, que supo adoptar la tradición figurativa europea, pero también mantener ciertos rasgos plásticos, iconográficos, que fueron predominantemente leídos como de origen local. El acento puesto en determinadas obras también dialoga con la necesidad de exaltar lo autóctono. El descanso de la huida a Egipto, donde los autores advierten rasgos indígenas y mestizos en el peinado de la Virgen, en su vestimenta y en el recipiente donde lava ropa, ocupa un lugar destacado por la originalidad del tema, cuestión que se refuerza en su disposición gráfica con la reproducción en distintos apartados del libro de detalles de esta pintura. Una pintura que, cabe aclarar, funcionó años después como portada de otras publicaciones de Holguín. A su vez, los paratextos del volumen afirman, desde diferentes aspectos, el proyecto desarrollado por los autores, mientras que en el prólogo Armando Alba destaca el enfoque preciso y documentado de la investigación, así como su relevancia en un momento de resurgimiento espiritual de la cultura. Jacobo Lieberman recurre al espacio de las solapas para recobrar una arenga fusionista donde la labor de Holguín, así como la de otros artífices activos durante la colonia, residía en su capacidad de alterar el patrón peninsular como una reacción irreverente hacia el orden político, una interpretación bastante difundida por la historia del arte y de la arquitectura desde principios de siglo. Sin embargo, en el discurso de los Mesa parece mucho más clara la intención de neutralizar a la figura de Holguín como un artista capaz de forjar una tradición. Esa es la hipótesis que acercan a la hora de pensar su papel en la sociedad de la época, dicen los autores. Al par que los indios tallan portadas, él crea santos y más santos. Su pintura, aún dentro de la fuerza que lo caracteriza, era algo estable y distinto de los vientos que empezaban a correr por toda la audiencia. Fin de cita. Hacen una referencia directa a los levantamientos de indios por aquel entonces, y piensan a Holguín como un individuo ensimismado en su tarea artística, al margen de estos sucesos sociales. Estas inflexiones del libro, que en esta ocasión debemos sintetizar, nos acercan a la idea de un mestizaje ideal, asociado a las concepciones sobre lo autóctono que comenzaron a forjarse en Bolivia a principios del siglo XX, y que motivaron la reubicación de la población indígena al interior del horizonte criollo mestizo. Como explica Javier Sanginés, la pedagogía nacional propuesta por Franz Tamayo como respuesta a la mirada negativa sobre el indio y el cholo por parte del discurso liberal, redirigió la mirada hacia el indio como el depositario de la vitalidad nacional que resiste los embates de la imposición occidental, y hacia el mestizo como el poseedor de la inteligencia heredada de sus predecesores europeos. Este último, el mestizo, se ubica en el discurso de Tamayo como beneficiario de una facilidad comprensiva que lo vuelve capaz de crear formas artísticas y constituye la mente educada que se ajusta a la imagen del ciudadano ideal, al mismo tiempo que elimina su agencia política. Este diálogo que entabla el libro con nociones significativas para los discursos elaborados desde la esfera pública a partir de la reivindicación de Holguín como un mestizo ejemplar, explica en parte la fortuna crítica de la obra y el carácter consagratorio que tuvo para los Mesa, principalmente porque a largo plazo impulsó otros proyectos oficiales bajo un formato más cercano a la divulgación, como la serie Arte y Artistas aparecida en 1961. La eficacia de este formato didáctico disponía un acercamiento a la historia del arte occidental mediante la síntesis del desarrollo de los estilos europeos, Renacimiento, manierismo y barroco, a partir de ejemplos del patrimonio local, lo que habilitaba la reafirmación de la pintura culta como formativa de las tradiciones artísticas del Alto Perú. El mestizaje en términos de ascenso social también se expresa en las intenciones que motivaron la planificación de la exposición de artesanía indomestiza, en particular en el costado económico, que procuraba la incorporación de la producción contemporánea hacia un mercado seguro en favor del desarrollo de las producciones nativas,
y que basaba su principal interés en la construcción de un mestizo domesticado que resulte visible desde el extranjero, partiendo de experiencias de otros países como México, Perú y Guatemala. Por ende, la concepción de la artesanía como una producción pura, incorporada a instituciones específicas, contribuye también a involucrar en este contexto la potencia de las exhibiciones y de los proyectos museográficos en propósitos de disciplinamiento cultural. En el periodo observado en este trabajo, los primeros años de gestión de la alcaldía ocurrida la Revolución, identificamos intenciones concretas de manipular el pasado basadas en un consenso sobre su efectividad para delinear el presente. La alcaldía paceña tuvo la capacidad de reunir el aporte de áreas especializadas en pleno desarrollo para el estudio del patrimonio, que favorecieron la definición de contornos culturales precisos en diálogo con el proyecto de nación. Los recursos provistos por disciplinas como la historia del arte y la arqueología, periodizaciones, cronologías, estilos y escuelas, atribuciones, enfoques biográficos, resultaron claves para fortalecer el proyecto historiográfico oficial de reconstruir el verdadero pasado del país a partir de una mirada objetiva centrada en la observación de los documentos primarios. Pero aún así, la rigurosidad metodológica provista por estos saberes resultó paralela a la continuidad de marcos interpretativos tendientes a la simplificación, como es el caso del mestizaje. Este trabajo deja abiertas varias líneas que atañen principalmente a la existencia de conflictos y disputas de sentido en torno a estos programas oficiales, tanto dentro como fuera de la alcaldía, y la elaboración de lecturas alternativas del pasado dentro del campo cultural y académico. Dejo esta última placa con algunas referencias teóricas que me resultaron muy importantes para pensar este trabajo y algunos agradecimientos. Muchas gracias.